Bienvenidos al canal Servicio Secreto. Como siempre, continuamos trayendo los desarrollos militares y políticos en el mundo de hoy. Primero, echaremos un vistazo a la guerra entre Ucrania y Rusia, una importante zona de conflicto en Europa en estos días. Mientras la guerra en la región estaba en pleno apogeo, recibimos información actualizada de la región. Se ha compartido nueva información sobre el contraataque lanzado por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Frente Sur. Como se sabe, las fuerzas ucranianas lanzaron una operación a gran escala para retomar el óblast de Kherson hace aproximadamente 2 semanas. En estas 2 semanas, el ejército ucraniano tomó el control de muchos puntos clave de la región. Se dijo que el objetivo principal de las fuerzas ucranianas en estas operaciones era poder lanzar un nuevo ataque contra Crimea después de capturar toda la región de Kherson. Teniendo en cuenta que Crimea es un punto clave en el suministro de equipos a las tropas rusas en Ucrania, una toma de Crimea por parte de las fuerzas ucranianas podría poner fin a la guerra. El Comando Operativo Sur de Ucrania recientemente compartió información sobre la situación en Kherson. El comunicado dice que la mayoría de los soldados rusos en el área quedaron atrapados entre el ejército ucraniano y el río de Dnieper. Se ha compartido nueva información sobre esta declaración. En las noticias realizadas por fuentes locales, se dice que la unidad rusa atrapada entre el ejército ucraniano y el río de Dnipro consta de 20.000 soldados. Según analistas militares, un contraataque del ejército ucraniano podría hacer que Rusia perdiera por completo la guerra en este frente. La pérdida de Rusia de 20.000 soldados en el Frente Sur significa que la guerra ha terminado para Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo una declaración sobre la entrega de los soldados rusos a Ucrania. Zelensky prometió que las tropas rusas que se rindieran serían tratadas de manera civilizada. También afirmó que los términos de la entrega se mantendrían confidenciales. En la continuación de su declaración, declaró que todas las tierras de Ucrania serían liberadas. También prometió retomar Crimea. Fuentes locales afirman que la declaración rusa de Zelensky fue para el ejército ruso varado en Kherson Oblast. La mayor parte de la información sobre el tema consiste en discursos. Esperaremos las declaraciones del Estado Mayor de Ucrania para conocer la información exacta. Por otro lado, las pérdidas del ejército ruso en el frente oriental continúan aumentando día a día. Hemos mencionado en nuestros videos anteriores que las fuerzas ucranianas aumentaron sus ataques en Donetsk y Luhansk Oblast después de obtener ganancias significativas en Kharkiv Oblast. Funcionarios ucranianos dijeron que no se detendrían hasta que las fuerzas ucranianas llegaran a la frontera rusa. El ejército ucraniano logró apoderarse de múltiples áreas en el Oblast de Donetsk la semana pasada. Se sabe que las fuerzas ucranianas realizan regularmente misiones de tiro con unidades de artillería y misiles en la región. También se dice que el ejército ruso en la región se retiró de la primera línea de defensa y comenzó a formar una nueva línea de defensa detrás del frente. Se compartió nueva información sobre los conflictos en la región. Se sabe que el ejército ruso en el frente oriental dejó atrás o perdió muchos sistemas militares valiosos. En los videos compartidos por fuentes locales en Twitter se ven 3 tanques T-72B3OBR pertenecientes a las Fuerzas Armadas rusas. Fuentes locales informan que las Fuerzas Armadas de Ucrania capturaron estos tanques durante su ofensiva en la región de Bogorodishne del Oblast de Donetsk. Los videos muestran que 2 de estos tanques fueron destruidos por las fuerzas ucranianas. El otro tanque fue capturado por las fuerzas ucranianas. Rusia desarrolló estos tanques para la famosa competencia rusa de biatlón. El hecho de que estos tanques fueran utilizados en el campo de batalla revela claramente el difícil proceso por el que ha estado pasando Rusia. Al tener dificultades para producir tanques de nueva generación, Rusia se ve obligada a utilizar tanques soviéticos de vieja generación en la guerra de Ucrania. También se sabe que este tanque T-72B3OBR es extremadamente raro. Según los datos recopilados de fuentes abiertas, hay 20 a 40 de estos tanques en Rusia. Incluso si Rusia usa sistemas militares tan raros en Ucrania, aún no puede derrotar al ejército ucraniano. Además, los sistemas militares que Rusia perdió en Ucrania no se limitan a estos. Días después de que las fuerzas ucranianas lanzaran un contraataque en el Oblast de Kharkov, la mayor parte del ejército ruso de la zona se había retirado.
Cuando estas tropas se retiraron, dejaron atrás muchos sistemas militares valiosos. Las autoridades ucranianas anunciaron que el ejército ucraniano confiscó una gran cantidad de equipo militar ruso en la región, pero no se compartieron datos claros. El periódico Bloomberg publicó un artículo sobre el tema. Según el informe, las fuerzas ucranianas capturaron 200 tanques pertenecientes al ejército ruso en una semana. Se cree que muchos de estos tanques están en condiciones de funcionamiento. Entre los tanques capturados por las fuerzas ucranianas se encuentran modelos como el tanque de batalla principal T-80, uno de los tanques avanzados de Rusia. Se dice que los soldados rusos dejaron atrás un sistema militar estimado en $300 millones. También hemos mencionado en nuestros videos anteriores que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha declarado una movilización parcial en Rusia. Como resultado de esta movilización parcial anunciada, se esperaba que 300.000 soldados se incorporaran al ejército ruso. Los analistas militares dijeron que hay dudas sobre dónde encontrará Rusia el equipo militar que necesita para equipar a estos 300.000 soldados. Se sabe que en estos días la industria militar rusa está luchando por producir equipos avanzados. Por lo tanto, se pensó que Rusia compraría equipos de países aliados o utilizaría equipos soviéticos de vieja generación en el arsenal de las Fuerzas Armadas rusas. Anton Gerashchenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania, compartió un video en Twitter. El video muestra a soldados rusos lidiando con armas que parecen oxidadas. A los soldados se les suele pedir que lleven armas viejas durante un tiempo para que se acostumbren a la sensación de llevar un arma. Sin embargo, Gerashchenko afirma que Rusia entregó estas armas a los soldados para que las usarán en los conflictos. Recientemente, hemos visto algunos videos de Rusia enviando tanques T-62 de generaciones anteriores a la guerra en Ucrania. En los videos se veían trenes pertenecientes al ejército ruso transportando tanques T-62 desde Crimea a Ucrania. Teniendo en cuenta que estos tanques se construyeron hace casi 50 años, era un misterio cuán efectivos serían en el campo de batalla. Esta fue la evidencia más clara de que Rusia tenía problemas con el equipo militar. Por lo tanto, parece bastante probable que Rusia distribuya armas obsoletas a sus soldados. La información actual sobre el tema actualmente se ve así. La tensión en el mundo aumenta día a día y seguiremos la agenda por ti. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los videos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos videos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.